Bienvenidos, mi nombre es Magali Estigarribia, soy docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología correspondiente a la carrera de la licenciatura en obstetricia de la Universidad Nacional de La Plata. En el día de hoy continuaremos viendo infecciones asociadas al parto y al puerperio. En particular desarrollaremos Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B. Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B, o por sus siglas EGB o SGB, es una bacteria que afecta la salud del binomio madre-hijo. Las infecciones maternas relacionadas con el embarazo incluyen bacteriemia materna, endometritis, corioamnionitis, bacteruria asintomática o infección del tracto urinario, parto pretérmino, sepsis puerperal o muerte fetal. Por otro lado, las infecciones relacionadas con el recién nacido y el lactante incluyen bacteriemia, sepsis, neumonía o meningitis. Debemos recordar que el estreptococo del grupo B es la causa más frecuente de sepsis y meningitis en el recién nacido. Los estreptococos del grupo B son cocos gram positivos que forman cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas más largas en cultivo. Estas bacterias presentan en su superficie el antígeno B, por lo cual se lo conoce como Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B. Otra de las características de la bacteria es su beta-hemólisis. Por eso, también se lo conoce como estreptococo beta-hemolítico del grupo B. Estas bacterias tienen además una cápsula que es el principal factor de virulencia porque actúa en forma antifagocítica y tiene 10 polisacáridos capsulares diferentes, de los cuales algunos de ellos además son los más frecuentemente asociados a infecciones en humanos, como por ejemplo el 1A, el 1B y del 2 al 9. Las bacterias de este grupo Streptococcus se clasifican según su proteína de superficie, que se denomina antígeno C. Los polisacáridos específicos de tipo son importantes marcadores epidemiológicos, siendo los serotipos 1A, 3 y 5 los que se asocian con mayor frecuencia a colonización y enfermedad. El conocimiento de los serotipos prevalentes permite el desarrollo futuro de vacunas para este microorganismo. El recién nacido puede adquirir la infección bacteriana por transmisión vertical a partir de distintos mecanismos. El primer mecanismo va a ser la infección fetal intrauterina, que puede ser por vía ascendente antes del parto, con las membranas rotas o las membranas intactas. Otro mecanismo puede ser la infección fetal y de la cavidad amniótica durante el parto. Y por último tenemos la infección fetal durante el pasaje a través del canal de parto. La infección por estreptococo del grupo B puede presentarse clínicamente en forma precoz durante la primera semana posparto o en forma tardía desde una semana a 3 meses posparto. La presentación clínica más frecuente es la neumonía, la sepsis y la meningitis. El principal factor de riesgo para la infección por estreptococo del grupo B es el contacto del recién nacido con las secreciones genitales contaminadas durante el parto. Debemos tener en cuenta que la colonización materna al momento del parto es un determinante de riesgo de infección para el recién nacido. Otros factores que pueden influir en la infección son el parto pretérmino, la corioamnionitis materna, la rotura prematura de membranas mayor a 18 horas antes del parto, fiebre intraparto mayor a 38 grados, la madre que anteriormente ha tenido un hijo que ya tuvo infección por estreptococo del grupo B
o la presencia de bacteriuria por la bacteria durante el embarazo. En esta diapositiva podemos observar una tabla comparativa entre la presentación clínica de forma temprana y de forma tardía, ya que la infección por el estreptococo del grupo B puede ser de inicio precoz o temprano o de inicio tardío. La enfermedad de inicio precoz o temprano se produce en la primera semana posparto, principalmente en los 2 primeros días de vida, mientras que la presentación tardía demora entre 1 semana y 3 meses en su aparición. Con respecto a la adquisición, la presentación temprana es intrauterina o intraparto, mientras que la presentación tardía es exógena, por transmisión horizontal dentro de la unidad de cuidado de salud. Si comparamos la forma clínica en la que se presentan, la sepsis es una forma de presentación en ambas, mientras que en la presentación temprana hay neumonía más frecuente que meningitis, mientras que en la tardía la meningitis es más frecuente que las otras localizaciones. Con respecto a las secuelas, en ambos casos se producen secuelas. Sobre todo, la meningitis tiene la mayor cantidad de secuelas neurológicas, como ser ceguera, sordera o retraso mental. La mortalidad es mucho mayor en la temprana y puede haber en algunos casos hasta un 50% de mortalidad, que se reduce solo al 5% con un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y la mayor mortalidad se produce cuando el recién nacido es pretérmino, mientras que en la sepsis tardía la mortalidad es menor al 10%. Si hablamos de prevención, por supuesto, en la sepsis temprana es el screening durante la gestación y la profilaxis antibiótica intraparto porque reduce la enfermedad neonatal, mientras que en la presentación tardía no se demostró el impacto de la profilaxis antibiótica intraparto en esta presentación clínica. En ambos casos, la vacunación podría tener alguna utilidad, sin embargo, no hay vacunas aprobadas hasta el momento. Con respecto a la epidemiología, el estreptococo del grupo B coloniza el aparato digestivo inferior y el tracto genitourinario. De un 10 a un 30% de las embarazadas puede presentar un estado transitorio de portación vaginal, aunque la incidencia depende del momento de la gestación en que se toma la muestra y de las técnicas de cultivo utilizadas. En mujeres no gestantes se ha observado una incidencia similar. En Argentina, la aportación vagino-rectal de esta bacteria varía de un 15 a un 40%, y esta colonización puede ser crónica, intermitente o transitoria. Debemos tener presente que un resultado negativo para la detección de estreptococo del grupo B en una de las dos localizaciones, ya sea vagina o recto, no excluye la posibilidad de colonización con esta bacteria en la otra localización. También debemos recordar que la colonización es asintomática y que se relaciona con diversos factores como la edad menor a 20 años, el número de parejas sexuales, el tipo de prácticas sexuales, el nivel socioeconómico, el uso de tampón o dispositivo intrauterino y de las prácticas de higiene y lavado de manos, entre otros factores. Con respecto a los métodos de diagnóstico, siempre los clasificamos en métodos directos, que se basan en la observación del patógeno o sus componentes, o en métodos indirectos, que se basan en la detección de los anticuerpos específicos. Los métodos de elección para el estreptococo del grupo B serán los métodos directos. La muestra que se tomará será un hisopado que se va a realizar en la zona vaginal y rectal, y las pruebas que se utilizan para procesar la muestra pueden ser la detección de antígenos o el cultivo. Para el diagnóstico del estreptococo del grupo B en la embarazada, se recomienda la toma conjunta del hisopado vaginal y ano rectal entre las semanas 35 a 37 de gestación.
En Argentina, este estudio es obligatorio por ley nacional. Por otro lado, el diagnóstico de la bacteruria causada por este tipo de estreptococo en las gestantes tiene interés por las complicaciones perinatales que puede ocasionar, y en este caso la muestra de elección será el urocultivo. Para el diagnóstico de infección por estreptococo beta hemolítico del grupo B en el recién nacido, y ante la sospecha de sepsis por este mismo, se realizará el PAN cultivo para el aislamiento, la identificación y el antibiograma de esta bacteria. Esto significa que al recién nacido se le van a realizar hemocultivos, cultivo de líquido cefalorraquídeo y urocultivo. Uno de los métodos más utilizados para la detección de Streptococcus galaxiae es el cultivo con identificación del microorganismo por métodos fenotípicos. Los estreptococos del grupo B desarrollan con facilidad en medios de cultivo. Con agar sangre se nos va a permitir observar la beta-hemólisis, mientras que con la tinción de Gram se nos indica que son cocos Gram positivos. Y luego pueden realizarse distintas pruebas para la tipificación y el antibiograma del microorganismo. También existen otras pruebas directas, como la detección antigénica o las pruebas basadas en ácidos nucleicos, que presentan mayor utilidad para el caso de la sepsis neonatal. En este gráfico podemos observar la incidencia de la sepsis temprana y tardía por estreptococo del grupo B desde los años 1990 hasta el año 2008 en Estados Unidos, y muestra que una vez que comenzó el estudio epidemiológico y que se realizaron actividades para prevenir la enfermedad por estreptococo del grupo B, se observó una gran disminución de la incidencia de casos de sepsis cada 1000 nacimientos vivos. La mayor disminución fue claramente en la sepsis temprana. Con respecto a la prevención del estreptococo del grupo B en el recién nacido, es fundamental la detección de la aportación de esta bacteria entre las semanas 35 a 37 de gestación. Debe recordarse que aunque la gestante haya recibido tratamiento antibiótico durante el embarazo, este método es ineficaz para erradicar la colonización vaginal, rectal o perianal, porque una vez que haya terminado el tratamiento, la bacteria puede volver a colonizar. Si la gestante es portadora de EGB durante el parto, debe realizarse la administración endovenosa de antibióticos. Respecto a las vacunas, aún están en fase de estudio. Como antes mencionamos, en Argentina, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó en el año 2008 la Ley 26.369, que establece el carácter obligatorio del control y prevención de esta infección mediante la realización de la detección del estreptococo del grupo B en toda embarazada con la gestación entre las semanas 35 a 37, que presenten o no condiciones de riesgo. La administración endovenosa de antibióticos intraparto debe realizarse en toda gestante portadora de estreptococo del grupo B y es la única medida eficaz para interrumpir la transmisión vertical de esta bacteria y así evitar la sepsis neonatal. Para este uso se utiliza penicilina o ampicilina. En el caso de mujeres alérgicas, pueden utilizarse otros antibióticos, como la cefazolina, la eritromicina, la clindamicina o la vancomicina. A modo de repaso de lo que hemos visto en esta clase, podemos decir que la infección por estreptococo del grupo B afecta a la salud del binomio madre-hijo. Las infecciones relacionadas con los recién nacidos y lactantes incluyen bacteriemia, sepsis, neumonía y meningitis de alta letalidad. Los recién nacidos pueden presentar un cuadro de inicio temprano en la primera semana de vida o de inicio tardío hasta 3 meses después del nacimiento. Hay una ley nacional que establece el carácter obligatorio de la detección y control de la infección y se basa en el hisopado vaginal
y ano rectal de todas las embarazadas entre las semanas 35 y 37 de gestación, y además la profilaxis antibiótica intraparto en las gestantes portadoras de esta bacteria. En esta diapositiva pueden encontrar la bibliografía correspondiente al tema de hoy para ampliar el tema. Muchas gracias.